A pedido de mucha gente vamos a hacer ahora un tutorial para aprender a tomar ganancias en casos que tengas acciones de la Bolsa de Valores Argentinas o de CDRs incluso, ya que nos encanta la renta variable en este canal y ya te di ejemplos de lo que puedes ganar con estas operaciones, con estas inversiones, y este punto es fundamental, tan importante como lo demás, porque sin toma de ganancias estables, continuas, no vas a ver frutos porque muchas veces se te pueden escapar algunos beneficios. En este caso estamos para pulir esos detalles, así que vamos directamente a los gráficos. Bueno, en este caso estamos en una corrección del índice Merval. Me gusta por el momento enseñarte con estos gráficos porque el índice Merval viene haciendo unas buenas ondas tanto alcistas como bajistas. En este caso vemos como los swings de corrección son bastante pronunciados, es decir, los gráficos que tenés viendo en pantalla en color rojo. Entonces vamos a entender en muchos casos cómo podríamos tomar ganancias en el caso de abrir una posición de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Recuerden que esta es mi forma de operar. Si quieren la pueden tomar, si quieren practicar con ella, bueno, genial. Lo importante es que después ustedes traten de pulir esto, ya que a mí sí me sirve porque básicamente yo ya les mostré que en este caso el Merval podía aflojar e incluso armé unas posiciones bajistas y así me fue también, porque podés operar a la inversa, es decir, ganar cuando el mercado cae. Y antes de esa corrección hice una operación bullish alcista en el cual tomé ganancias anticipándome de una posible caída. Es decir, no siempre tampoco vas a estar muy seguro de que algo va a pasar. Es decir, todo esto que veamos son probabilidades, no quiere decir que va a pasar en 100% de los casos. Entonces, partiendo de esa base, vemos acá, por ejemplo, Pampa Energía, un papel que está bastante descomprimido ya en un RSI de los 30 puntos. Esto quiere decir que ya está en sobreventa y por lo general termina rebotando al alza. En este caso entonces vamos a hacer con los gráficos del diario de lunes, pero ya les mostré resultados como estos, les mostré las opciones, lo de CDRs, etcétera, y vamos a ver que esto sirve realmente. Bueno, cuando yo empiezo a tomar ganancias, por lo general primero tendría que enseñarte cómo entrar. Entonces, teniendo en cuenta cómo entro, que muchas veces te lo enseño en los lives, en los videos análisis también, supongamos entonces cómo veía yo, por ejemplo, Pampa Energía en el caso de que yo haya estado comprado en estos días antes de las elecciones generales. Esto va a ser hipotético. Ustedes saben que yo tomé posiciones en Banco Supervit, en YPF también antes de las últimas elecciones argentinas, en el cual sacamos un 40% en YPF en tan solo un día, y por lo tanto vamos a poner ese ejemplo porque básicamente es el que nos sirve, porque eso lo hice, no es que te lo dije con el diario del lunes. Entonces encontré una posición que lo voy a explicar en otro momento y en el cual me guié básicamente por cuáles cosas te puedes guiar. Por una resistencia, en este caso todas estas velas que están acá no existían, estas tampoco. Entonces supongamos que yo me planteo un escenario totalmente alcista. ¿Y por qué? Porque yo me planteé un escenario alcista porque uno de los candidatos pro mercado decía que iba a pagar la deuda, que iba a pagar bonos. Entonces, al ver que hay un macroclima que podría al principio favorecer a las empresas y luego, si es que llegase a haber un cambio estructural más profundo del mercado de un país, básicamente eso me colocaba en un escenario alcista si ganaba un posible candidato. Obviamente era un poco arriesgado tratar de ver quién iba a ganar realmente. Entonces, como yo no sabía exactamente eso, vi el análisis técnico, vi que los papeles argentinos estaban prácticamente regalados en soportes, algunos en doble soporte, otro en triple soportes. Entonces, una vez tomado posición, te tenés que plantear un posible objetivo que no necesariamente tiene que ser tu guía, tu brújula, que en muchos casos se enseña así porque te dicen, bueno, básicamente hace una extensión de Fibonacci desde acá, no sé, desde el punto más bajo si querés, pero lo vamos a hacer de ahí. Una vez que haces una extensión, ves que ahí tenés el 100%, que a veces lo cumple, realmente sirve esta herramienta, no es que no sirva, pero yo lo que hago a veces es decir, bueno, pero ¿qué máximos tengo para enfrentar en este papel? Como ven, es una clara tendencia alcista, por eso lo elijo, porque no hay una lateralidad, no hay nada que me dificulte el análisis, y por lo tanto vamos a analizar que en este caso tenía un máximo en los 1780 pesos más o menos, y en el cual venía respetando dinámicamente con otro punto que era el 29 de agosto del 2023. Entonces, suponiendo que esto podía pasar, iba a conservar el papel siempre y cuando no pierda la WMA de 21 periodos. Este indicador es el indicador amarillo en mi gráfico, toda esta línea que va cruzando las velas. Vean
que, como yo ya se los enseñé muchas veces, para mí no es una señal de compra cuando pasa la vela por encima de esta línea o esta WMA de 21 periodos, sino que es una señal más de stop loss, cosa que en muchos casos la usan al contrario y para mí tiene muchas trampas eso. Entonces yo lo utilizo así. Vean cómo respetó el papel. Obviamente esto ya lo estamos viendo con el diario lunes, pero yo en este movimiento hipotético ya debería estar pensando en conservar un papel. Nuevamente basta la resistencia, y en este caso la resistencia, para mi forma de operar tengo que darme cuenta qué velas dejó, si disminuyó el volumen de la onda que viene produciendo al alza. En este caso lo hizo. Miren como acá abajo donde está el mouse básicamente estuvo disminuyendo el volumen. Esto te quiere decir que ya no hay tanto interés a comprar a esos precios. También hay otro indicador que nos favorece la visual con ese tipo de indicador. Por ejemplo, vamos a quitar esto que está acá, le vamos a agregar el rango de perfil de volumen, el cual nos va a dar el volumen de un precio promedio. En este caso vean que en este soporte, aunque todos tenían mucho miedo, básicamente tenía un volumen monstruoso. Mucha gente se quedó en esos papeles con esos precios. Básicamente era una señal de acá a la China para comprar, aunque el miedo era muy pero muy alto en las elecciones que tuvimos en nuestro país argentino. Entonces, considerando eso, era un excelente trade. Vean cómo se va respetando las medias móviles. Obviamente en la resistencia yo hubiese tomado una posición, hubiese tomado ganancias. ¿Por qué? Porque ya tenemos un segundo toque, un tercer toque. Traten de ver que tenga al menos una vela acá. Dos velas son mejor que una y tres velas son mejor que otras. Entonces, una vez hecho esto, viendo uno o dos velas que son bastante considerables, que además el volumen baja, se podría tomar ganancias entre comillas. Ahora, vos decís, bueno, pero yo voy a largo plazo, quiero tener el papel. Trataría de acumular acá en puntos donde esté en un soporte, no porque acá esté el punto este, te voy a decir que sí, sino porque simplemente hay soportes acá. Esto te daría una oportunidad de compra. Esto lo estamos viendo también con el diario lunes, pero yo te digo esto mismo cuando no están las velas, y eso es lo importante de este canal, y que muchas veces estamos del lado correcto del mercado. Ahí ya tenés un método para tomar ganancias. El otro, es decir, podés terminar vendiendo parcialmente para entrar con esa parcialidad nuevamente a un precio más bajo. No importa si es acá abajo, si es un poquito más arriba, que quizá dijiste, bueno, acá va a rebotar a partir de la WMA de 21 periodos y ese toque, no importa, bueno, estaré un poquito más negativo o el precio promedio va a bajar un poquito, pero seguiré en racha positiva. Entonces, a partir de ahí ya se viene otros tipos de onda, porque obviamente nada sube para siempre, en el cual ya tenés que tener un contexto un poco más particular, y siempre que operes tenés que tener en cuenta los datos externos de la bolsa. Yo recuerdo que en un libro leía que hasta los terremotos debían o podían afectar al mercado. Imagínense si no tenemos que tener en cuenta leyes como las que nos están presentando el nuevo oficialismo, y el debate y los resultados y el rechazo, etcétera, como para tener en cuenta algo que en los papeles argentinos fueron afectados una vez que la ley pasó a reiniciarse, la ley ómnibus. Y en este caso ahí ya el análisis técnico casi que no te sirve, simplemente tenés que intentar ver qué posibilidades hay de que eso pase. De hecho, yo hice una posición en varios videos donde te dije, mira, a mí me parece que el Merval ya no tiene nada para comprar, está con papeles del 600% arriba, con 500, 200% en 60, 90 días. Para mí esto tiene que llegar en algún momento a bajar. ¿Y qué pasó? Justamente, no me acuerdo si el lunes o el martes, ya te daba señal de venta acá, perdiendo la WMA de 21 periodos, que fue el momento en que decidí armar ese día o el siguiente, armar una posición bajista. No, si fue el martes, porque ya veía que el gráfico me estaba avisando con una vela bastante abusiva, por decirla, con la anterior. Además, el volumen estaba bajando, papeles que estaban muy altos ya tenían el RSI en sobrecompra. Vean cómo Galicia en pesos lo estaba, el resto de los bancos también, no había nada por debajo de la sobrecompra. Entonces en algún momento eso tenía que aflojar, y por suerte tuvimos un buen timing. Y así tenemos muchos casos que les puedo mostrar donde los papeles argentinos estaban recontra arriba, recontra volados, y en el cual también hicimos un análisis del dólar CCL que también nos podía jugar en contra. ¿Y por qué? Porque ya no había podido pasar los 1.300 pesos como dos veces. Es decir, el martes 23 de enero básicamente intentó no
no pudo, después el 5 de febrero tampoco pudo, dijo me voy abajo, y finalmente ya la señal de venta fue el 9 de febrero. Entonces el análisis técnico te sirve muchísimo. No quiere decir que de las 100 veces que operes te va a salir genial, que te vas a hacer millonario, pero de a poco vas a notar la diferencia si lo haces bien. Y aclarar que no solamente es análisis técnico lo que hago en mi caso, porque trato de complementar todo lo que tratan la mayoría de las personas, de enemistar los datos fundamentales de la política, de las opiniones. Es decir, es interesante tratar de juntar las herramientas adecuadas y utilizarlas en el momento en que más nos puede servir de utilidad. Así que con eso me despido, un saludo, suscríbete al canal, nos vemos.